Y vamos a continuar nosotros, hermanos, con la clase del día de hoy, que lleva por tema Pablo, la vida después de la muerte. Pero si usted recordará la enseñanza de la semana pasada, nos quedamos solamente en los 3 primeros puntos, así que vamos a hacer un poco, hermanos, un resumen sobre la clase anterior con la intención, hermanos, de tomar en cuenta cada uno de los puntos. Así que de manera rápida y resumiendo cada uno, hermanos, usted recordará que estamos hablando sobre las enseñanzas de Jesús sobre el más allá. Así que en Lucas capítulo 12 nos vamos a ir al cuarto punto, temor santo. En Lucas capítulo 12, en los primeros 5 versos, para que usted lo tenga ahí. Recuerde que estamos leyendo los evangelios y estamos hablando sobre la enseñanza de Jesús sobre el más allá, y después vamos a hablar sobre la enseñanza de Pablo sobre la vida después de la muerte. Así que ya lo tiene. De manera rápida, hermanos, Lucas capítulo 12, versos del 1 al 5, dice la Escritura, si ya lo tiene, la levadura de los fariseos. Aquí nos habla, recuerde que la semana pasada estábamos hablando de estar preparados para cuando Dios nos llame a su presencia, o de estar preparados cuando Él venga por su iglesia. Y dentro de la preparación es el cuidado de nuestro testimonio y de nuestra vida, de nuestra forma de actuar con los demás. Y si usted se va, hermanos, a Lucas capítulo 12, recuerde que dentro de los evangelios había una interpretación, que el primero, el libro de Mateo, está dirigido un poco más en la interpretación a los judíos, el libro de Marcos está sobre los romanos, el libro de Lucas sobre los griegos, y el libro de Juan sobre cada uno de nosotros o todos. Entonces, este libro de los evangelios de Lucas escrito está hablando, hermanos, del cuidado que debemos de tener sobre la religiosidad que algunos pueden poseer dentro de su corazón. Si nosotros nos introducimos a los versos 1, 2 y 3, ahí podemos entender, ¿ya lo tiene? Para darle lectura juntos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínese usted, era un tumulto de gente donde todos querían escuchar la palabra de Jesús, y dice que todos se golpeaban, pero al parecer aquí estaban muchos de los cristianos de ese lugar, de la sinagoga, o muchos cristianos que por lo menos llevaban los protocolos que seguía el hombre. Entonces dice la Escritura en ese mismo verso, dice, comenzó a decir a sus discípulos, ¿quién? Jesús, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. A veces nosotros, hermanos, dentro del contexto natural, entendemos que levadura es aquello que, ¿qué pasa con la levadura? Es como un polvo que puedas echar a la masa, ¿y qué hace? Se esponja, se crece, se enaltece, se hace, digamos, de manera coloquial, se hace altivo, se hace soberbio, se engrandece solo en el aspecto humano o la ilustración. Jesús estaba diciendo que el fariseo de alguna manera tenía algo en su corazón que lo hacía hipócrita, porque se creía el más santo, pero no vivía en la santidad. Y entonces nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, hermanos, con esta pregunta: ¿a quién temes? ¿Temes lo santo o temes al hombre? ¿Por qué? Porque el fariseo era muy constante en que le gustaba quedar bien con lo que estaba a su alrededor, no buscaba quedar bien con Dios. Por eso él señalaba cuando miraba a alguien, lo voy a decir como de esta ilustración, si alguien traía un zapato negro y según el protocolo era un zapato blanco, ellos lo señalaban como algo grande en pecado, pero no miraban su interior. A veces siempre se saca del contexto esa parte del libro de Samuel cuando dice, es que Dios decía, miro el interior y no veo su parecer, miro su corazón. Y ahí hay muchos dicen, bueno, tú te puedes tener un comportamiento al exterior, pero si tu corazón está ante Cristo, dice, estás bien, estás tomado. Pero a veces esa mala interpretación, hermanos, no juzgando, debemos de señalar que el comportamiento exterior es lo que habla el interior, porque esa es la verdad. No podemos decir que yo tengo un comportamiento solamente para que la gente me vea y que mi corazón sí es real y que si mi corazón sí es auténtico. No, porque entraríamos al tema de lo que Jesús dice, tienes poca levadura como los fariseos, que es
la hipocresía. Este es el fariseo, el cristiano llamado fariseo, porque el fariseo eran esas sectas conocedoras de la palabra, pero que siempre buscaban señalar al otro, pero no vivían lo que señalaban. Entonces, el fariseo vivía en esa hipocresía. Por eso Jesús señala, ¿a quién temes? ¿Temes a lo santo o temes al hombre? Porque a veces el hombre le gusta quedar bien con el hombre. ¿Qué necesita para escalar? Quedar bien. Es que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo esta persona. Sí, pero está muy bien posicionado, no me voy a meter yo en problemas, porque si yo levanto la mano de que ese rabino o ese líder está mal, está faltando a la doctrina de la palabra, yo estaría saliendo, entonces yo sería despedido, yo sería corrido de esa organización. Y a veces siempre, hermanos, se da la tranquilidad, pero el Señor les dice hipócritas. Les dice hipócritas, porque si nosotros no alzamos la mano para hablar de lo que Dios está diciendo, entonces también somos partícipes de esa hipocresía. Y el ser partícipes de esa hipocresía debemos irnos más allá. El participar sobre la hipocresía es hablar del pecado que también abunda en nuestro corazón. Ahora, hay una línea muy delgada del cristiano sobre el juicio y sobre la exhortación. Y a veces la exhortación la dejamos de un lado y el juicio empieza a señalarse de manera amplia, porque el hombre quizás a veces le agrada juzgar. Por eso tenemos que tener esa sutileza de acuerdo al Espíritu Santo. El exhortar es solamente hablar de la palabra, no juzgar. Cada quien seremos juzgados en el momento que Dios determine. Y de acuerdo a la unidad que hemos estado llevando en esto es la vida después de la muerte. Hay una preparación, hermanos, porque inevitablemente un día nuestro cuerpo estará pasando de vida a muerte y de muerte a vida. Y no sé si usted me está entendiendo, pero el hombre concluye su vida a través de la muerte. Eso es lo humano, pero lo espiritual es después de la muerte pasamos a vida. Eso es lo que Cristo vino y nos dio. Eso es lo espiritual. Y nosotros tenemos que estar pensando más allá de la vida humana, la vida espiritual. ¿Estamos preparados, limpiándonos de la levadura que puede tener nuestro corazón? ¿Estamos limpiando de toda rencor, amargura, resentimiento? ¿O nosotros somos como aquel que señalaba en título, nuestro corazón es un corazón de tesoros de resentimiento o es un corazón de tesoros de santidad buscando al Señor? Y a veces esa línea tan delgada que nosotros estamos viendo, hermanos, es la que nos va a impedir ver a Dios cara a cara o ver a Dios a través del juicio. Entonces hay que pensar cómo estamos viviendo. Y el libro de Lucas, en el capítulo 12, Jesús nos señala directamente al cristiano, porque el fariseo era aquel llamado cristiano, como quizás nosotros nos podemos observar. En el verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Vaya que a veces, hermanos, en el proyecto de vida, podemos considerar una pequeña historia establecida en el libro de Samuel, donde David poco a poco pareciera que tomó polvo o tomó tierra y empezaba a tratar de cubrir ese pecado que está en la Biblia. David, un hombre de Dios, David que dice un corazón conforme a Dios, un hombre que era el rey, un hombre que Dios lo eligió y que estaba como rey. Un día simplemente tomó una mujer que vio a lo lejos y su corazón se corrompió. Pero dice la Escritura que para cubrir ese pecado tuvo que en su pensamiento traer al esposo que se encontraba en la guerra, y después de tomar al esposo y no llegar a su primer plan, entonces buscó otro segundo plan y lo mandó al frente de la guerra con la intención que muriera. Y entonces simplemente iban a señalar que esta mujer estuvo con su esposo y el pecado había sido cubierto. Pareciera, hermanos, que es lo que intentó David, pero después de muchos años dice que Jesús aquí en la Escritura no lo refiere. No hay nada oculto
que no haya de saberse. No hay nada que puedas cubrir que no Dios lo revele. A veces, hermanos, el líder cristiano, el sacerdote, el rabino, cubría en la antigüedad ese pecado, ¿no? Recuerdo lamentablemente la historia de Elí, donde le decían abiertamente sobre la vida de sus hijos, pero él guardaba silencio. Él pareciera que cubría el pecado de sus hijos. Cuando dijeron que habían muerto sus hijos, simplemente la historia revela que él no se inmutó, no hizo ningún comentario, pero cuando dijeron, pero perdimos el arca del pacto, el arca de Dios, donde la presencia de Dios habitaba a través de Israel, de acuerdo a la ilustración, a la forma, dice que entonces él cayó de espaldas y murió. ¿Por qué, hermanos? Porque él cubría el pecado de su familia, de sus hijos y de él, pero todo se revelaba ante los ojos de Dios. Es tiempo que nosotros revelemos a nuestro corazón a Dios para que Dios nos limpie. Si hay levadura, si hay suciedad en él, para que él nos limpie y nos purifique, porque un día, hermanos, estaremos ante la presencia de Dios. Por eso el punto 4. ¿A quién temes? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el hombre? Podemos seguir manteniendo y palmeando la vida desenfrenada, o quieres quedar bien con Dios. Simplemente retírate de lo que no es correcto bajo la voz de Dios. Ese es el principio fundamental que nosotros debemos de tomar y que Jesús nos dice a través de su palabra. El verso 3 nos amplía más este comentario. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Ve que esto se refleja, hermanos, el aspecto real que nosotros podemos estar viviendo. Todo aquello que yo haga en lo oscuro, todo aquello que yo haga allá donde nadie me ve, un día, dice Dios, simplemente encenderá la luz y se verá. Todo lo que nosotros guardamos bajo nuestro corazón, sea rencor, sea enojo, sea envidia, sea soberbia, sea altivez, sea lo que sea que nosotros guardemos en nuestro corazón, un día simplemente de la oscuridad saldrá a la luz, porque nada está oculto para Dios. Pero dice Dios, Él lo ampliará. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. O sea, el Señor está estableciendo y cumpliendo cada punto. Mas os digo, dice el verso 4, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quienes debéis temer. Temed a aquel que después habéis quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Jesús es claro para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que quedar bien con el hombre. Ojalá lo entendamos. Y el Señor nos dice, tengan cuidado. Tengan cuidado porque realmente se va a cumplir el falso maestro, el falso profeta, el falso apóstol, el falso pastor, el falso evangelista. Estará tocando nuestra puerta día a día. Aquí el aspecto es nosotros entender cuando existe la hipocresía de la doctrina que quieren imponer. Cuidado, hermanos, ¿a quién temes? ¿Al hombre o a Cristo? ¿Tiene alguna pregunta? Si no es así, seguimos. En el punto 5 de este tema anterior, hablábamos sobre el camino de la salvación por la fe. El camino de la salvación por la fe y se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Aquí nos hace la referencia, hermanos, en un principio sobre la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la iglesia, que estaba en la iglesia, que conocía la doctrina, pero que no sabía algo: cómo nacer de nuevo. ¿Cómo puedo llegar yo al cielo? Bueno, necesitas haber nacido de nuevo. ¿Y qué decía este hombre? ¿Cómo puedo yo tomarme y entrar al vientre de mi madre de nueva cuenta y nacer de nuevo? Y Jesús se sorprendía y de cierto os digo que ¿cómo es posible tú siendo maestro que no tengas el conocimiento de esto? A veces, hermanos, nosotros
podemos carecer de conocimiento de la palabra. Y la palabra nos ha invitado siempre a que nosotros debemos de escudriñarla, debemos de leerla. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a comprender cada aspecto de la Escritura. Pero ya cuando llegó toda esta historia, dice la palabra que en el verso 14 al 18, en el verso 14 hace una ilustración. En la antigüedad, hermanos, había un problema en el pueblo de Israel. Había mucha serpiente. Dice ahí que en los tiempos antiguos había una forma de cubrir la salvación para la vida del pueblo de Israel. Si había un problema de que una serpiente saliera y picara a un hombre, dice que habían efectuado como una estatua, digámoslo de esta manera. A veces, hermanos, esta historia corrompe el corazón de muchos porque dicen, mira, nosotros sí podemos orar o podemos pedir a una imagen, una estatua, porque encontramos la salvación, porque al final la pequeña ilustración del pueblo de Israel dice que si era picado en cualquier lugar, pero si él volteaba hacia la imagen de la serpiente erguida, dice que sanaba. Y Jesús hace esa reflexión. Jesús dice, así será en el verso 14, y quiero que usted lo lea para que lo reafirme conmigo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que estaba cumpliéndose en el tiempo del libro de Números 21, donde señalaba esa pequeña ilustración de historia, que Jesús era levantado en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, toda la humanidad tenía la salvación. Por eso la ilustración, es decir, lo anterior estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora estaba Cristo como aquel que estaba en lo alto y que a través de esa muerte nosotros tenemos la vida después de la muerte. Pero ¿dónde llegó esa salvación? En la cruz del Calvario. Pero la cruz del Calvario nos dio la salvación, no, nos la dio Cristo que estuvo en la cruz del Calvario. Ahora Cristo no está en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que sigue estando ahí? Claro que no, no está. Cristo ya no está en la cruz y Cristo tampoco está en la tumba. Cristo resucitó y como resucitó nos da la salvación. Y esto es lo que estaba plasmado. En el verso 14 le voy a dar lectura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario creer, era necesario ver, era necesario buscar, y estaba señalado que había una salvación. Nosotros, hermanos, debemos de ver esto. El camino de la salvación es a través de la fe, del creer, a través de la búsqueda de Dios. Pero nosotros tenemos que observar esa cruz donde Cristo estuvo. Ahí fue derramada la sangre de Jesús, y esa sangre es la que nos limpió del pecado. El pecado que está en nosotros, el pecado que estuvo en nosotros, el pecado que volverá a tocar nuestro corazón si nosotros nos abrimos y no ponemos atención a la voz de Dios. El camino a la salvación es por la fe a través de Jesucristo. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta? Estoy un poquito rápido, hermanos, para intentar ver también el título del día de hoy. Siguiente punto, de la muerte a vida. Esto es entendible desde el punto de vista humano, que no existe de la muerte a vida, porque desde el punto de vista humano nosotros vimos de la vida a la muerte, pero desde el aspecto espiritual y la esperanza que tiene todo cristiano, nosotros revelamos de la muerte a la vida, y esto se encuentra en Juan capítulo 5, versos del 24 al 30. Era establecer la autoridad de Jesucristo, porque la vida eterna comienza al oír y creer en Jesús. En el verso 24 nos asume la responsabilidad, hermanos, del creer y la responsabilidad del cumplimiento de Dios. ¿Lo tiene? Lo leo, Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Ese es un aspecto de esperanza para cada uno de nosotros como aquellos que conocemos a Cristo. ¿Por qué un momento de esperanza? Porque esta palabra está fuera del sentido humano. A nadie le puedes decir que de la muerte llegas a la vida, porque para todos es desconocido lo que existe después de esta vida. Y entonces muchos se aferran. Había un pastor que es verdad, su comentario, él decía, nosotros creemos que en la resurrección y creemos en Jesús y creemos que un día vamos a estar en su presencia. Dice, pero cuando alguno de nosotros se enferma, ayunamos, oramos, hacemos vigilia para que esa persona no pase de esta vida a la muerte. Dice, porque nosotros tenemos aún así el temor de esa línea, el temor de ese aspecto. Si usted recuerda este punto, cuando vayamos a la lección de Pablo decía lo contrario. Dice, yo ya quisiera estar con Cristo, pero por ustedes, por la iglesia, es necesario que yo siga aquí hablando de la palabra, parafraseando un poco la historia. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes en el sentido espiritual de entender que cuando pasamos de esta vida, no llegamos a la muerte, sino que de la muerte, que es esta vida, pasamos a la realidad de la vida eterna. Es algo muy difícil entenderlo de manera humana, pero cuando estamos ligados al Espíritu, lo vamos a entender, lo comprendemos y late en nuestro corazón esa esperanza. No significa, hermanos, que cuando uno de nosotros partamos de esta vida no habrá quizás esa tristeza de aquellos que están a nuestro alrededor, de aquellos que tienen un cariño, de aquellos que tienen una amistad, una tristeza por la separación. Lo he dicho y lo puedo reafirmar. Si Jesús dentro de la Escritura dice que se conmovió al ver a las hermanas de Lázaro llorar y dice, y él lloró, Jesús lloró, es porque hay un sentimiento y hay unas emociones. Pero eso no significa, hermanos, que no tengamos la esperanza de creer lo que dice aquí en su palabra, porque has pasado de muerte a vida, y ese es el camino que cada uno debemos de pasar. Igual, la Escritura en las epístolas del apóstol Pablo escritas lo señalan, no todos verán muerte, no todos. Pablo hacía revelación como si él mismo no la miraría. Dice, los que estemos aquí. Pablo se contaba como uno de los que iban a estar. Dice, los que estemos aquí, cuando suene la trompeta, seremos levantados. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y después aquellos que estemos aquí, aquellos que están aquí sobre la tierra, dice, serán levantados también junto con ellos. No todos pasarán esa muerte, pero sí todos tenemos que estar preparados. Nosotros no conocemos nuestro tiempo. No sabemos si vamos a durar unos minutos más o si vamos a durar muchos años más. Por eso la palabra nos invita, nos exhorta que tenemos que estar preparados para cuando Él nos hable ante su presencia. El aspecto de la preparación lo dijimos en la semana pasada. Usted se prepara para un viaje y no deja hasta el último instante para levantar su ropa y lo que usted se va a llevar durante el viaje. Usted se prepara con días y ahí lo tiene, listo. Y quizás pone la alarma con la intención de levantarse temprano porque va a llegar por usted. Usted se prepara. Así nosotros como cristianos nos debemos de preparar. Podemos seguir viviendo de manera cotidiana su trabajo, su familia, su escuela, la sociedad y todo lo que nos conlleva, pero debemos de estar velando día, tarde y noche. Eso es lo que nos dice la Escritura. En el verso 25, hermanos, para acabar con este punto de la muerte a la vida, nos dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Aquí nos revela, hermanos, que habrá muchos hoy en día que se encuentra su cuerpo bajo la tierra, pero que ese mismo cuerpo, hermanos, que será modificado, un cuerpo incorruptible, escuchará su voz y será levantado. Entonces, esa es la esperanza, hermanos, de cada uno de nosotros,
por aquellos que se han adelantado. Seguimos el punto número 7, el único camino al Padre, y se encuentra en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos del 1 al 6. Aquí es donde entra la palabra, porque había un hombre llamado Tomás, uno de sus discípulos, que siempre tenía el problema de la duda con Jesús, y le hizo una pregunta: ¿cómo o dónde o cómo podemos saber sobre el camino que debemos de seguir? Porque Jesús le dijo: yo me partiré de esta vida, partiré de esta tierra. ¿Y cómo sabremos el camino? ¿Cómo sabremos el camino? Usted vaya al verso capítulo 14, los versos primeros 6, para que usted lo entienda. Hablaba aquí Jesús de las casas y de la morada, y que él iba a preparar un lugar. Y en el verso 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús establece una palabra para llegar a este título: el único camino al Padre. Dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el único camino a la salvación es a través de Jesús. El único camino, la única puerta a la salvación es Jesús. No hay ningún otro puente inventado por el hombre que pueda existir. Solamente es a través de Jesucristo. ¿Que dónde se encuentra Jesús hoy? A la diestra del Padre. Entonces, es a través de Él. Hoy solamente el Espíritu Santo nos guía a caminar conforme su voluntad. Pero el único camino al Padre es a través de Jesucristo. Último punto de la lección pasada de la enseñanza sobre Jesús, sobre el más allá: la unidad en la verdad y en el amor. De acuerdo a Juan capítulo 17, versos del 20 al 26. Aquí nos hablaba, hermanos, la Escritura nos habla cuando Jesús oró por sus discípulos y les expuso que ellos tenían que llevar la palabra del Evangelio. Pero en el verso 20, si lo tiene, le damos lectura. Aquí es donde Jesús expone la oración no solamente a los discípulos. ¿Ya lo tiene? Sino que aquí abre un paréntesis enorme Jesús y entra toda la humanidad. Lo leo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el aspecto, hermanos, cuando Jesús dice para que el mundo crea que tú me enviaste, estaba hablando de la unidad en la verdad y en el amor. Nada más que el enemigo vino a imitar y trazar una verdad y un amor diferente al verdadero, a la realidad, a lo que Jesús expuso. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos o leemos, le damos lectura, Jesús exponía estas palabras: primero, oro por todos aquellos que van a reconocerme sin verme y que van a creer en mí. Ahí está usted, estoy yo y está toda la humanidad al paso de los años después de Jesús, todos los que han creído. Pero después expone un principio fundamental. Dice: como tú, para que todos sean uno. Y ese es el problema hoy de la iglesia. No existe mucho el tema de la unidad. Uno. Dice: para que todos sean uno. Si yo me voy al libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando hace la referencia de la venida del Espíritu Santo, dice: como un viento recio que llegó, dice, estaban todos unánimes, juntos, todos en un mismo sentir, en un mismo deseo, buscar la presencia de Dios. A veces, hermanos, nosotros lamentablemente podemos ser testigos de cómo se corrompe la iglesia de Dios y cómo la iglesia de Dios tiene muchas ramas a su alrededor. ¿Por qué digo ramas? Porque decimos que es de Cristo, pero mi rama dice que a la mujer necesita ponerle un velo. Dice que es de Cristo, pero dice que quizás un instrumento es malo en la congregación.
Dice que es de Cristo, pero la mujer no puede participar en la congregación. Dice que es de Cristo, pero no creo en el Espíritu Santo. Y empieza a hablar de Cristo, pero unas ramas de diferente doctrina. Y ahí es donde ya se corrompe la unidad. Ahí es ya no se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Dijo aquí en la Escritura. Dice, para que todos sean uno. Todos los que iban a llegar como cristianos, tendríamos que ser uno. Algunos dicen, no, mira, ahí están las sectas de los protestantes, las sectas de los evangelistas. La realidad es que no hay una religión determinada por Jesús, ninguna iglesia tampoco. ¿Usted cree que Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra no pudo haber creado iglesias? Claro que sí, sin problemas. Pero no era la voluntad de Él. Recordar una cosa, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos la iglesia del Señor que está caminando en las calles y que debemos ser el reflejo de la luz de Dios ante la humanidad. Entonces, cuando Jesús hacía la referencia en este texto, en esta escritura, para que todos seamos uno, estaba hablando del amor real y verdadero, no la hipocresía. Entramos al primer punto. No la levadura pequeña en nuestro corazón que nos hace inflarnos de altivez. Yo soy más que ustedes menos que yo. Por ahí pudiera sentirse dentro de una congregación. Porque yo soy el músico, yo soy el que toco, yo soy el que predico, yo soy el que hablo, yo soy el maestro, y empieza a disminuir ese corazón humilde ante Dios a un corazón lleno de levadura, de crecimiento, de altivez. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que la iglesia se corrompió. No lo va a aceptar nadie. No. Mira la iglesia, tenemos 1000 personas. Mira la iglesia, está creciendo. Mira, tenemos dinero, tenemos éxito. Todo el mundo nos conoce, ayudamos mucho. Y para ellos hace la referencia de que eso es uno. Él dice, y oro por todos aquellos que van a creer, para que todos ellos sean uno. Y entonces dice aquí, dice uno, oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire la comparación que Jesús dio. Dijo, todos esos cristianos serán uno, así como yo y tú somos. Le estaba diciendo Jesús al Padre y Padre a Jesús. Qué comparación y qué difícil de nosotros cumplir esto. Ojalá, hermanos, logremos cumplir, porque a veces lo humano sale a la luz en nuestro corazón, lo humano, lo corrompido, el momento, el instante. Pero tenemos que entender, la unidad de la verdad y el amor solamente es a través de Jesucristo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? Entonces entramos a la lección del día de hoy de manera rápida. Pablo, la vida después de la muerte. Eso lo entendemos. Estamos haciendo referencia de que después de esto entraremos a la vida real, a la vida comprensiva espiritual, a la vida que nos hace referencia de lo que creemos. No, si nosotros estamos en un lugar donde hablamos la palabra de Dios es porque todos tenemos esa esperanza después de esta vida. Entonces, en el primer punto vamos a hablar de Romanos capítulo 14. Es la primera epístola de Pablo a las iglesias. En Romanos capítulo 14 habla sobre los débiles de la fe. Le pusimos como tema o título, vivimos y morimos para el Señor. Si usted se va al verso 7 al 13, le vamos a dar un poquito la reflexión. ¿Ya lo tiene? Dice el primer verso del capítulo 14 de la primera epístola a los Romanos, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mire la comprensión
de la esperanza y del aspecto espiritual de cada uno de los hijos de Dios. El Señor está determinando, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la escritura, a las epístolas, a los romanos, hacía referencia de que si nosotros estamos con vida sobre la tierra, somos de Cristo. Pero si nosotros estamos nuestro cuerpo sobre el polvo de la tierra, somos de Cristo. Dice, porque a esto vino Jesús, a darnos vida sobre la muerte y a darnos vida sobre la propia vida. A veces eso es lo que nos cuesta entender como seres humanos. ¿Por qué voy a tener vida? Cuando Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero ya tengo vida. ¿Para qué necesito nacer de nuevo si ya tengo la vida? Aquí es donde entra, hermanos, la fecha diferente de cada uno de nosotros. Cuando Jesús vino y tocó su puerta, usted nació a la esperanza espiritual de esto. Vivimos y morimos para el Señor. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, entonces no podemos conocer esto. Pero al nosotros nacer de nuevo, entonces iniciamos a la esperanza que dice Romanos capítulo 14, versos del 7 al 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, aquí el aspecto principal para nosotros, para cada uno, hermanos, ¿estamos listos para morir y estamos listos para vivir en el Señor? Porque si estamos en la tierra, dice, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y si estamos ya sin vida natural y estamos sobre el polvo, también ahí dice la Escritura, tenemos un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? Quizás voy muy rápido, pero es para entender un poco sobre esta unidad, las enseñanzas de Pablo sobre la muerte. Ya es la última lección sobre esta unidad, entonces para ello queríamos que resumir todo este punto. Si ya entendimos esto, yo puse una pregunta para nosotros. ¿Estoy viviendo consciente de que pertenezco o que le pertenezco al Señor? ¿Somos conscientes, hermanos, que si nosotros decimos, lo voy a poner de forma distinta, en los tiempos antiguos, no muy antiguos, pero en los tiempos del rancho, digámoslo de esta manera, los hijos no eran conocidos por sus nombres, sino los hijos eran conocidos por sus padres. ¿De quién eres hijo? Era muy común que te preguntaran. Era muy familiarizado el señalarte de quién eres para saber quién es. En los tiempos bíblicos el Señor nos hace la referencia de quién somos. De quién somos. ¿Realmente nosotros entendemos que le pertenecemos a Jesús? ¿Que le pertenecemos a Dios? O cuando decimos, ¿de quién somos? Usted dice, sí soy. Pero no hace referencia. En una ocasión había una pequeña historia conmovedora, pero a la vez como con mucho principio real de nuestros tiempos. Quizás ya se la he dicho y se la resumo así. Había un hombre en un trabajo donde él se acopló a la vida que estaba ahí. Entonces él era cristiano, pero esos cristianos, cristianos que nadie sabía que era cristiano, solamente él. Entonces él jugaba mucho, maldecía, hacía muchos juegos, y un día hubo un accidente y una persona clamaba y decía, por favor, alguien que me diga cómo acercarme a Dios para hablar de Él, para pedirle en oración, porque me siento mal. Y mientras lo ayudaban, y no había uno solo, o al menos nadie salió a relucir, pero él decía, yo era el cristiano, yo sabía, pero me daba pena, porque yo era de los peores en ese lugar. Hoy en día, hermanos, si yo recuerdo que yo lo ilustré en una ocasión en una iglesia, en una escuela dominical de jóvenes, y muchos de los jóvenes dijeron, pues no había problema, también lo pudo haber dicho, pues si él tenía conocimiento, lo pudo haber dicho. Pero a veces, hermanos, es lo que nos habla
el libro de Lucas en el capítulo 12, que leímos los primeros 5 versos, donde habla la levadura pequeña. Dice: tú, fariseo, tienes levadura porque eres hipócrita, porque puedes hablar de Dios, pero también vives fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Una misma fuente no puede otorgar agua dulce o agua amarga. Entonces nosotros tenemos que observar desde el punto de vista espiritual nuestro corazón. ¿Somos del Señor o tratamos de imitar serlo? Entonces aquí es donde está el punto. ¿Vivimos y morimos para el Señor o solamente queremos morir para el Señor? ¿En qué aspecto? Porque miren, lamentablemente es la realidad. Cuando la persona llega a la enfermedad o llega a la línea de la muerte, entonces sí queremos morir para el Señor. Y queremos estar preparados, y muchos aún cuando viven fuera del Señor en este tiempo, dice que simplemente con un par de palabras puedes entrar a ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos del Señor, debemos de vivir hoy que estamos aquí, y también podemos decir que morimos con Él y para Él. Pero siempre y cuando, hermanos, dice la Escritura, que creamos en Él. Entonces, aquí es un principio. Esta escritura que presenta Pablo a los romanos era porque había una debilidad de la fe en ellos. Había una debilidad, había esclavitud, había impuesto, había problemas, había decadencia, y entonces ellos necesitaban algo de fortaleza. Y Pablo les dice: mira, solamente te puedo decir una cosa: si nosotros vivimos, somos de Cristo, pero si morimos, somos de Cristo. Entonces aquí el punto es: ¿a quién le pertenecemos nosotros hoy? Usted y yo, ¿a quién le pertenecemos? Esa es la pregunta, hermanos, que usted debe tener en su corazón. Segundo punto, dice ahora la carta a los Corintios, la segunda iglesia, 1 Corintios, capítulo 15. El escritor Pablo habla sobre la resurrección de los muertos. El verso 35 en adelante le vamos a dar lectura para comprender el sentido de la palabra. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Es lo que yo le decía. Nosotros no podemos vociferar quién está en la gloria y quién no está, porque el Señor al final pone lo que Él quiere. Y dice una parte de la Escritura: yo tengo misericordia de los que tengo misericordia. Así está establecido, ¿no? Aquí lo principal es nosotros no poner en la mente del hombre que podemos vivir una vida decadente y que al final otro viene y ora por nosotros y ya tenemos la salvación. Pero cuando nosotros presentamos esa vida, hermanos, entonces nosotros creemos y corrompemos aquella historia de ilustración donde Jesús estaba en la cruz y uno estaba a un lado y el otro estaba a su costado, y uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate y bájanos y vámonos de aquí, ¿no? Parafraseo un poco. Y el otro le dijo: ten misericordia de mí y acuérdate cuando estés allá en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hay duda? No hay duda, pero hay que tener el cuidado de la excepción de la palabra y de la historia. Dios entonces no podrá tener esa misericordia en un momento de la vida. Sí la puede tener. ¿Todos la van a tener? No. Si hoy tenemos vida, hoy es nuestro tiempo de la salvación. Si hoy tenemos vida, hoy es el tiempo de escuchar la voz de Dios. Hay que limpiar nuestro corazón a través de la sangre de Jesucristo. Y hay que entender, hermanos, que si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Pero ser creativos en nuestro corazón. Somos de uno y no del otro, porque no podemos ser de los dos. El libro de Apocalipsis lo revela más allá a la iglesia y le dice a la iglesia:
porque si no eres ni frío ni caliente, era mejor que hubiera sido uno de aquellos, de uno de los dos, yo te vomitaré al ser tibio. Entonces ese es el aspecto, no te puedo ni ver. ¿Por qué? Porque al final eres como aquella levadura que echaban los fariseos, una hipocresía. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. El segundo punto, seremos transformados en gloria. Al subir de este cuerpo, la Escritura dice que nosotros seremos transformados, cambiados. Ya no tendremos el pensamiento ni la humanidad que hoy tenemos aquí. Ahora seremos espirituales, ahora gozaremos de otros principios en nuestra cabeza donde el mal no estará tentando nuestro oído, tentando nuestros ojos, tentando nuestra boca, nuestras manos, nuestro cuerpo para caminar directo al pecado, sino que seremos librados y que seremos transformados. ¿Lo tiene? Vemos el verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias y otra carne y otra de la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el póster Adán, espíritu vivificante. El Señor hace referencia, hermanos, hay una línea, lo resumo así, hay una línea después de esta vida. Y todo lo que nosotros conocemos en nosotros ya no será, porque seremos transformados. ¿Qué es la transformación para usted? ¿Qué es la transformación? La transformación, yo lo he dicho de esta manera. Si usted quiere limpiar en su casa, para limpiar en su casa usted tiene que quitar lo que tiene y tirarlo y limpiar. Pero si usted limpia y vuelve a poner sus cosas ahí, usted no transformó, usted no limpió realmente, usted sacudió, digámoslo de manera natural. La limpieza que hace Jesús es una transformación de muerte a vida y de vida a muerte, de oscuridad a luz. Es decir, yo vivía de esta manera, pero ahora vivo de esta forma. Decía un hombre, yo puedo ver a aquel joven que estaba ahí en la colonia, muy cercanos a este, y decía, ese muchacho estuvo en todos los lugares, era una persona con muchos vicios, y fue puesto en todos los lugares de México con la intención de que esa persona fuera limpia y dejara los vicios. Pero dice, pero nunca lo logró. Dice, pero un día solamente yo he escuchado que fue a una iglesia y que algo pasó en esa iglesia, pero hoy él está transformado. Ahora él anda con una Biblia debajo de su brazo cada domingo y nunca lo he visto con un vicio en la mano. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y transformó. No hay transformaciones a medias. No puedo ser envidioso y predicar la palabra. No puedo ser ladrón y predicar la palabra. No puedo predicar la palabra y ser ladrón. No puedo predicar la palabra y ser envidioso, porque no estaríamos dentro de la voluntad de la transformación a través de Jesucristo. Eso, hermanos, nosotros debemos de verlo. Cuando Cristo toca tu corazón, Cristo transforma tu vida. Y Él te va haciendo sentir el camino que debes de vivir. A nadie de ustedes le dijeron que usted no hiciera algo cuando ya Cristo entró a su corazón. Usted de manera natural lo hace, porque lo siente en usted. Esa es la verdadera transformación, hermanos. ¿Tiene alguna pregunta? Tenemos una esperanza de una morada celestial. La morada celestial, en el segundo libro de Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, leemos del verso 1 al 10, nos habla de la morada
celestial que debemos de tener como esperanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino eterna, dice la Escritura, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. A veces, hermanos, nosotros no entendemos la magnitud de la misericordia de Dios para cada uno. Si nosotros comprendiéramos la voluntad de Dios en nuestro corazón, nosotros seríamos entendibles para tocar el corazón del que está a nuestro alrededor. Porque siempre, hermanos, nosotros decimos, ¿cómo usted conoció de la palabra? Porque hubo alguien distinto que estuvo a su lado. Para que el que está a su lado conozca la palabra, usted tiene que ser distinto, pero tomado de la mano de Dios, para que toque su corazón. Para eso nosotros estamos esperando una morada celestial. Eso es, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que vivir, una morada celestial. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Tiene algún comentario? Pablo, la vida después de la muerte. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, y ya vamos a terminar con este punto, hermanos. El libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso del 19 en adelante. Nosotros estamos hablando que para el vivir es Cristo. Pablo afirma, para mí el vivir es Cristo. Y concluyo con esto, hermanos. Para Pablo el morir estaba con Cristo y era mucho mejor. ¿Lo tiene ya? Para dar lectura. Porque sé, el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Como hermanos, hacía el resumen de que a veces el hombre no quiere pasar de esta vida a la muerte y de la muerte a la vida, y como un hombre de Dios llamado Pablo, en su corazón, escrito a la iglesia de Filipenses, señala, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es la ganancia de la vida. Dice, pero yo sé que necesito seguir viviendo por la obra de Jesucristo, para seguir plasmando su palabra. En ese tiempo, hermanos, iba iniciando el ministerio de la palabra, iba construyéndose la escritura. Quizás Pablo podía decir, como algunos, solamente era necesario que Pablo continuara hablando la palabra. Pero hoy en día, hermanos, con un respeto, no somos indispensables. Hoy en día, hermanos, Dios
puede levantar de día, tarde y noche nuevos corazones que expongan la palabra. Así que para entender que no somos indispensables y entendiendo esto, nosotros podemos tener un corazón ligado a Dios, entendiendo que es Dios el indispensable para su palabra y no el hombre. Y Pablo lo entendía, Pablo quería estar con Dios, pero él decía, pero esto va iniciando y es necesario que siga manteniendo. Pablo fue el mismo que dijo, algunos sembrarán, algunos otros ¿qué? Regarán, y algunos más, dice, no dice más, dice Dios, ¿qué dice? Segará, dará el crecimiento. Esa es la palabra de Dios. Unos podemos presentarla, otros la van a desarrollar. Pero aún si yo la presento, usted la desarrolla, pero si Cristo no está en nosotros, nunca va a dar ese crecimiento. Solamente es a través de Dios. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos estar tomados de la mano de Dios y poder decir como Pablo, ¿saben qué? Estamos preparados. El vivir es en Cristo y el morir es la ganancia en Él. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Tiene alguna pregunta?